Disculpen, cambiamos el orden de exposición. Voy a empezar yo, después el secretario de Comercio y por último el jefe de Gabinete de Ministros. Bueno, en primer lugar quería manifestar nuestro enorme agrado, nuestra gran alegría de estar firmando hoy este convenio con las cámaras de supermercados, con un grupo muy importante de sus proveedores, y hacer algunos comentarios al respecto de los aspectos económicos generales del acuerdo que se está rubricando hoy. En primer lugar, quería recordarles que desde hace 10 años Argentina está embarcada en un proceso de crecimiento acelerado como no tiene memoria la historia económica del país. El Producto Bruto Interno del 2003 al 2012 se incrementó un 83% en términos reales, en términos de bienes, el Producto Industrial un 78%. Esta fase que hemos dado en llamar de crecimiento con inclusión social tuvo caracteres diferenciales, en particular cuando se la compara con la etapa neoliberal que se extendió por los anteriores aproximadamente 30 años. Ha sido una etapa, como decía recién, de fuerte crecimiento, de apretado crecimiento, en contraste con economías de la región y economías del mundo. En particular, nosotros hablamos de 10 años de crecimiento sostenido y tenemos que recordar que pese a toda la retórica del viento de cola, que parecería explicar lo que ocurrió en la Argentina completamente por factores externos, esos mismos 10 años de crecimiento argentino coinciden con 5 años que se están cumpliendo este último septiembre de crisis económica mundial profunda. Una crisis económica que tiene como un hito aquella quiebra de Lehman Brothers, una especie de empresa mítica financiera del circuito de Wall Street en Estados Unidos, pero que sabemos que esa quiebra financiera ocurrida en el corazón de las finanzas internacionales ha tenido lenta, paulatina, pero inexorablemente efectos económicos reales que han terminado con países enteros, pueblos enteros, que tienen tasas de desempleo cercanas al 30% de su población. Y no estamos hablando de países emergentes, periféricos, sino de algunas importantísimas economías europeas que todavía hoy atraviesan una muy fuerte, una fortísima depresión, mientras el comercio mundial está experimentando también en estos 5 años, primero un parate y hoy una moderada reactivación, pero con enormes dificultades para retomar una senda de crecimiento. Quiero decir entonces que la economía mundial se encuentra atravesando una época de incertidumbre, mientras nuestra economía ha sabido capear ese temporal en base a las políticas económicas que forman parte de un programa no económico, sino fundamentalmente de un programa político. Porque esta idea de crecimiento con inclusión social no refiere a dos factores independientes, dos objetivos independientes del gobierno, sino que somos convencidos de que no hay otra forma de crecimiento sostenido para la República Argentina que no sea un crecimiento sustentado precisamente en una redistribución de la riqueza, en una inclusión de la gran masa de los argentinos, de los trabajadores, del pueblo, de forma tal que su poder adquisitivo, y aquí vamos a los procesos económicos, asegura un mercado interno como el que hemos tenido, lo sano, solvente y con capacidad de absorber todos los productos que este crecimiento han dado, en particular en lo que respecta a esta fase, que además ha sido una fase de reindustrialización. Así que crecimiento, inclusión social y reindustrialización son los 3 factores que explican nuestro modelo económico. No decimos que nosotros necesitamos redistribuir porque tenemos caridad, sino que es el fundamento central de nuestro modelo económico que mejore la calidad de vida y los ingresos, el poder adquisitivo de los ingresos de nuestra gente. Si los argentinos no están viviendo mejor, no viven mejor, no ganan más y no tienen mayor capacidad de compra, entonces el modelo de crecimiento se vuelve insostenible. Es por eso que ambas patas de este modelo se complementan, se ayudan y generan ese círculo virtuoso de una demanda creciente en el mercado interno que ha sabido incluso compensar las caídas en la demanda por exportaciones nuestras, importaciones de ellos, de nuestros principales socios comerciales en estos últimos años. Ese mercado interno ha facilitado entonces el consumo
y la rentabilidad de las empresas privadas. Ese consumo y esa rentabilidad de las empresas privadas fue el motor de esas tasas de inversiones también sin precedentes en la historia nacional. Saben ustedes que en 2011 prácticamente 25% del Producto Bruto Interno de la Argentina se destinó a la inversión. Es un número que además, tomando toda la década, ronda el 22-23% y representa un aumento en 5 puntos porcentuales con respecto a la década anterior en peso de la inversión en el Producto Bruto Interno. Digo de nuevo, un mercado interno basado en el poder adquisitivo de los salarios que ha generado la posibilidad del consumo popular creciente, lo que ha facilitado la existencia de una demanda para las empresas, generación de rentabilidad, y es esa rentabilidad y ningún otro hecho metafísico lo que ha generado la enorme tasa de inversión que ha tenido la Argentina durante estos años. Esa inversión basada en la rentabilidad ha permitido a su vez retroalimentar el modelo porque ha generado empleo y ese empleo ha vuelto a dar posibilidades de consumo interno y de esta manera generar este círculo virtuoso que hemos vivido. Un círculo virtuoso que, como decíamos los últimos días, tampoco ha sido en detrimento de la capacidad exportadora de la economía nacional. El hecho de que se haya fomentado la reindustrialización basada en el mercado interno vino acompañado también con que la Argentina no solo creció en sus exportaciones agropecuarias, sino que también lo hizo en las exportaciones de manufacturas de origen industrial. Quiero decir que el mercado interno no ha generado una situación de contraposición, de antinomia con los mercados externos y la posibilidad de que la Argentina saliera al mundo con su industria creciente. De la misma forma que el agro y la industria han sabido complementarse como pocas veces antes en la historia del país. Sabemos que la decisión de la presidenta de industrializar la ruralidad ha redundado en la capacidad de generación de valor agregado creciente en base a los productos agropecuarios que produce la Argentina por sus condiciones naturales. De la misma manera que estamos viviendo hoy incrementos muy grandes en la inversión de otros recursos naturales como son los mineros o los vinculados a la extracción de hidrocarburos. En este marco de modelo de crecimiento con inclusión social es que cobra una importancia vital el convenio que se firmó, este nuevo acuerdo de precios que ha instrumentado la Secretaría de Comercio y que hoy estamos refrendando con el sector privado. Voy a hablar de algunas de las notas en las que ahora va a profundizar Augusto Costa, pero quiero decir que esto en primer lugar ni es un congelamiento con control de precios, sino que básicamente es un acuerdo voluntario de precios entre el Estado Nacional y los principales actores del sector. Es un acuerdo voluntario de precios porque sabemos que los controles sin concurso del sector privado y los congelamientos sin concurso del sector privado no son exitosos. Y tenemos una larga experiencia en esto. Por eso hemos acordado hoy, con buena parte de la cadena, precios que representan, desde el punto de vista confluyente y desde el diálogo que se ha establecido, posibilidades de rentabilidad por un lado y precios que le den acceso a las capas populares, a los productos masivos y que permitan sostener el poder adquisitivo de los salarios, dando previsibilidad en un horizonte, quiero dejarlo en claro, no como se ha dicho en la prensa, no como se ha tratado de fogonear, sino por el contrario, son acuerdos que tienen una extensión de un año. Por supuesto que un acuerdo de las características como el que se ha propuesto requiere un diálogo permanente, revisiones periódicas en todos los sentidos posibles. Saben ustedes que algunos de los productos objeto de este acuerdo, como por ejemplo son las frutas y hortalizas, están sometidas a movimientos estacionales muy fuertes en sus precios y son naturales porque la producción tiene particularidades climáticas o estacionales que hace que la propia oferta crezca y decrezca en diferentes momentos del año, generando tensiones en el abastecimiento y en los precios. Es por eso, por ejemplo, que no tiene sentido no someter un monitoreo permanente, un diálogo permanente, el acuerdo de precios. El gobierno va a trabajar con el sector privado de forma tal de que con un sistema de alerta temprana seamos avisados cuando se están generando tensiones y haya posibilidad de revisar al alza o a la baja determinados productos que están dentro de este acuerdo. Saben, para tomar un hecho paradigmático, el precio del tomate, que a veces está a 40, a veces está a 15,
y esto pasa antes, durante y después de cualquier acuerdo. Por lo tanto, vamos a tener un monitoreo permanente y una alerta temprana cuando haya problemas de precio vinculado a los costos o de abastecimiento. De la misma manera se ha avanzado con respecto al acuerdo de precios que tenemos vigente hasta el 31 de diciembre de este año, acordado con el anterior secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Ese acuerdo sigue vigente hasta el 31 de diciembre, pero de la misma manera que ese acuerdo fue un acuerdo básicamente con la comercialización, ahora este acuerdo, tal como lo anunciaba el jefe de gabinete, va a avanzar en la cadena de valor. Esto quiere decir que no solo el acuerdo va a ser firmado con las bocas de expendio, con los supermercados, sino también con los proveedores de los supermercados más importantes vinculados con esta canasta de productos. Y también, por eso está implicado en la organización de este acuerdo también el Ministerio de Agricultura, porque también vamos a tratar de involucrar a los productores primarios de estos productos de forma tal que toda la cadena de valor participe de una administración conjunta entre el sector privado y el sector público de los precios, que también va a tener participación, como va a decir ahora el jefe de gabinete, también los consumidores van a tener participación en este acuerdo porque son un elemento fundamental, importante, porque estamos tratando entre todos de defender la mesa de los argentinos, defender el poder adquisitivo de los ingresos de todos los argentinos, por lo tanto son también las organizaciones las que van a tener que trabajar. Esta cadena de valor implica supervisar también en un acuerdo voluntario la distribución de la renta a lo largo de la cadena. Cuando uno habla de un crecimiento anual acumulativo de la economía del 7%, con ese enorme crecimiento del consumo, sabe que está en presencia durante estos 10 años de una economía sumamente dinámica, en crecimiento alto. Esto implica que surjan nuevas necesidades, que surjan incluso nuevas poblaciones que empiezan a ganar por la instalación de alguna planta. Débora conoce muy bien cómo la reindustrialización de la Argentina ha generado nuevas demandas, nuevos consumos, nuevos movimientos, migraciones internas en la Argentina, y eso implica tensiones para la cadena productiva, para la cadena comercial. Todo este crecimiento explosivo que se ha generado en la Argentina, sabemos nosotros que requiere de una participación permanente del sector privado junto con el sector público para tratar de que esto no genere desequilibrios regionales, sectoriales, de distribución de las rentas, que genere inequidades y finalmente se refleje a través de aumentos indebidos en los precios de los productos que consumen los argentinos. Es por eso que también en el marco de este acuerdo hemos trabajado con el sector privado para que algunos precios que tal vez desordenadamente habían tenido demasiado crecimiento se retrotraigan a sus valores anteriores. Hemos trabajado entonces en un acuerdo conjunto de una canasta muy amplia y que representa una porción muy importante de las necesidades de consumo que se han relevado en el promedio de las regiones y de las ciudades para encontrar cuáles son los productos que se consumen más asiduamente y cómo se puede llegar a un acuerdo que defienda el bolsillo en una perspectiva de un año. Decíamos entonces, no de que el acuerdo dura hasta marzo, sino que va a haber una instancia formal, más allá de todas las instancias permanentes de diálogo, para charlar de cómo están las cuestiones de abastecimiento, de costo, de nuevas demandas, de necesidad de apertura de nuevos locales, de cambios estacionales en los precios, de forma tal de poder armónicamente ir controlando el cumplimiento de este acuerdo. De la misma manera, sabemos que a partir del 1 de enero tenemos todos nosotros un nuevo compromiso de trabajo. Nos estamos dando un nuevo compromiso de trabajo y vamos a pedirle al sector privado que sea tremendamente responsable. Por eso este sistema de trabajo, tanto con la boca comercial como con sus proveedores, de diálogo permanente y de alerta temprana. Pero le vamos a pedir que ciertas prácticas comerciales no tiñan este acuerdo de forma tal de que pensemos todos que está ocurriendo algo y está ocurriendo otra cosa. Me refiero a pequeños cambios en los productos que después se reflejan en grandes cambios en los precios y que perjudican tal vez a un consumidor desatento que piensa que está comprando un producto y está comprando otro y de esta forma cree que no se ha cumplido más el acuerdo porque parece el mismo producto pero el precio es el doble, un 30% más. Eso es algo que no vamos a permitir. Tenemos que trabajar en conjunto para que no se caiga en esas prácticas porque no las vamos a permitir
y vamos a utilizar todas las capacidades del Estado para que esto no vuelva a ocurrir si hubiera ocurrido. Y lo hemos encontrado en algunos productos particulares, lo hemos visto en algunos productos de Molinos, de Mastelones, de Danone, ha salido en los diarios últimamente, pero sabemos que estamos firmando un acuerdo entre todos, voluntario, porque todos pensamos que podemos llevar la evolución de esta canasta de forma tal que nadie se vea tentado a generar algo que tira por tierra lo que se ha acordado. Pero como Estado nosotros tenemos la responsabilidad de dar los canales de diálogo, pero si esos canales no se usan, actuar, y lo vamos a hacer. En cuanto al esquema, decía, es una muy buena noticia porque le da un marco de previsibilidad a lo que va a ser una cuota importante de los gastos de consumo de los hogares argentinos. Con esa cuota de previsibilidad esperamos cortar todas las maniobras que hemos escuchado en los últimos días, que pretenden poner no solo al Estado, porque la verdad es que el Estado no es el que aumenta los precios, sino los supermercados, a los proveedores de los supermercados bajo la lupa de todo el mundo y bajo el escarnio diciendo aumentan los precios, consiguen ganancias extraordinarias. Nosotros lo que vamos a hacer es, en acuerdo colectivo y conjunto, darle un esquema de previsibilidad a una enorme masa de productos que a su vez va a permitir a los argentinos pensar mejor en su futuro y no dejarse confundir por maniobras que solamente pretenden generar confusión. Con eso en la cabeza, nosotros no pensamos en otra cosa que una Argentina que siga creciendo, que siga generando oportunidades de negocio, que siga generando rentabilidad para aquellos que invierten, que esas inversiones crezcan más y junto con la inversión crezca el empleo, crezca el consumo, crezca el salario y su poder adquisitivo. Ese es nuestro modelo, tan simple como eso. Pero tenemos que trabajarlo conjuntamente porque sabemos que después de una década de muy fuerte crecimiento se presentan cada vez nuevos y más difíciles desafíos en punto a la industrialización, a la competitividad, a la rentabilidad y a la necesidad de inversión. No es lo mismo el peso que tiene un determinado volumen de inversión cuando la economía estaba saliendo del infierno neoliberal en el año 2003 que la necesidad de inversiones muchísimo más grandes que tenemos ahora para sostener este crecimiento. Es álgebra pura, pero esto requiere que el sector privado acompañe las políticas del gobierno y que haga los esfuerzos correspondientes, que tome los riesgos correspondientes, y nosotros vamos a trabajar para que eso se traduzca en frutos que generen beneficios para los privados y bienestar para los argentinos. Eso y nada más que eso es la receta de este gobierno, del gobierno que encabeza nuestra Presidenta de la Nación y que nos ha indicado expresamente que trabajemos en un diálogo permanente con los privados para darle cumplimiento y darle un éxito a este acuerdo de precios que hoy se está firmando. Muchas gracias.